La intención de esta enseñanza del día de hoy es doble. Por una parte, recordarnos a los que ya hemos venido a Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los creyentes, recordarnos qué fue lo que el Señor hizo por nosotros. Es decir, qué es lo que el Señor nos ha librado, del peligro que nos ha librado el Señor a través de su Hijo Jesucristo, de la entrega de su Hijo Jesucristo. Porque el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quién? A su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros, ¿verdad? Que hemos creído, nosotros que hemos venido a la luz, nosotros que el Señor ha pensado en nosotros y nos ha dado vida en su Hijo a través del nuevo nacimiento, entonces podemos ahora dimensionar de dónde el Señor nos ha librado, de dónde el Señor nos ha salvado y de dónde el Señor nos ha traído a su luz. Pero por otra parte también, me gustaría que cada uno de nosotros, entendiendo esa verdad, pudiéramos ser mensajeros de esta verdad. Porque si bien es cierto que hemos sido traídos de las tinieblas a su luz admirable, lo cierto es que también nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, ¿cierto? Somos embajadores en el sentido de que le decimos al mundo que Cristo aún todavía está salvando al pecador. Es decir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, mis amados hermanos, es importante no solamente quedarnos y decir, de lo que Dios me libró, sino que esto es tan urgente que deberíamos considerarlo para decírselo a otros, para manifestar y hablar a otros. Porque si queremos que nuestra congregación crezca, mis amados, si queremos que nuestra congregación también haya gente nueva, necesitamos también nosotros ser mensajeros. Mensajeros para buscar que las personas se reconcilien con Dios, para que vengan a Dios, para que obedezcan al mandato del Señor que dice que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por lo tanto, entonces nosotros somos embajadores para que en cierta medida, mis amados hermanos, esta forma de ser embajadores podamos también publicar esas grandezas de nuestro Señor y que la gente venga a Cristo. Si viene a nuestra congregación y se congrega, eso sería maravilloso, ¿no cree? Pero si el Señor los lleva o los pone en otros lugares, también es maravilloso. A nosotros nos ha puesto aquí. Por eso tenemos que dar así testimonio de lo que el Señor ha hecho. Entonces, para nosotros, para entender de dónde nos ha librado, para nosotros, para también ponernos bien en claro que somos embajadores de Dios y que deberíamos ser embajadores, pero también para el que no ha conocido a Cristo, porque hay un peligro. Y el día de hoy de eso se trata el texto de Juan 3:16. Hay un peligro de perderse eternamente. Y por eso es la cuestión de esta enseñanza, para que lo podamos tener cada uno de nosotros en mente, bien claro, y podamos, mis amados hermanos, publicarlo, decirlo, hablarlo y transmitirlo a otros. Porque quizá te hayas percatado que en Juan 3:16 habla de un gran peligro que corremos sin Cristo. Hay un gran peligro. Tú dices, bueno, pero yo veo solamente un puro versículo del amor, ¿no? Pero tú notas que ahí hay un gran peligro que corremos todos sin Cristo. Ayúdame con Juan 3:16, por favor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces ahí habla de correr un gran peligro. ¿Ya notaron? No se pierda, dice el texto, más, ¿qué cosa? Tenga vida eterna. Entonces, aquí está algo. No se pierda, dice el texto. Ahora, esa palabra que se traduce en nuestra versión 60 como perderse, también es una palabra que se puede traducir como destruir, como morir, como perder, como perecer. De tal manera que ahí ya usted puede poner la palabrita que le llame un poquito la atención, porque el sentido es el mismo. Dice, para que todo aquel que en él cree no sea destruido, no muera, no se pierda, no perezca. Entonces es un llamado urgente, ¿no? Porque si no conocemos a Cristo, si no creemos en Cristo, entonces estamos en un peligro, en un grande peligro. Y esto es importante porque todos los seres humanos corremos el peligro de perdernos, de perecernos sin Cristo, lo cual no es simplemente morir. No es simplemente, bueno, pues sí, ya me muero y ya, sino es lo opuesto a la vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, lo cual significa que aquel que no cree tampoco tiene vida eterna, o sea, tendrá lo contrario a la vida eterna.
Y por supuesto que este perderse, este perecer es eterno. Y ese es el conflicto. Eso es lo que debería usted y yo ponernos en nuestra mente y ponernos las alarmas para que se lo podamos transmitir a otras personas y también para nosotros valorar lo que el Señor hizo y para que nuestras bocas publiquen a otros esta gran situación, este gran peligro en el que se encuentran. El día de hoy, mis amados hermanos, no quiero llevarlos por el camino de la situación del temor o del miedo, sino más bien dicho, quiero llevar a las personas al texto de amor, del amor de Cristo para con ellos. Pero como está en la palabra, mis amados hermanos, no piense usted que las personas pueden venir por temor a Cristo y entonces esa no es una verdadera conversión. Bueno, independientemente, ¿verdad? De que si la persona ve que está en un gran miedo y que eso le haga venir a Cristo, pues glorificamos al Señor. Porque quizá muchos de ustedes, mis amados hermanos, vinieron a Cristo por ese temor. Decir, voy a perderme eternamente, va a pasar esto conmigo. No, yo no quiero eso. Y se acercaron al Señor o el Señor los atrajo así a través de ello y han venido a entender mucho más de lo que en ese momento entendían. Pero por eso, mi amado hermano, no quiero llamarle nada más por ese camino suntuoso del escándalo, decir, y va a pasar esto, y entonces va a suceder, y vas a ir al infierno, y en el infierno vas a ver. Y no quiero llegar hasta ese punto, pero sí vamos a hablar de ello, porque está en la Escritura y es mi obligación también hablar de ello. Por lo tanto, mis amados hermanos, esto es importante porque todos los seres humanos corremos sin Cristo el peligro de perdernos, de perecer. Lo cual no es simplemente que tú te mueras, sino que es lo opuesto a la vida eterna, es decir, perdernos o perecer eternamente. Y la Biblia es muy clara en decirnos lo que sucede cuando los incrédulos mueren. Es muy enfático en decirnos lo que sucede cuando el incrédulo muere. Y ahí por ahí vamos, en ese camino, ¿cierto? Juan 3:18, por favor, ahí se encuentra más adelante. ¿Lo tiene? Dice el texto, ayúdeme. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ya notaron hacia dónde van? Hacia lo que sucede con el incrédulo. Primero dice, el que en él cree no es condenado, lo cual significa que el que no cree, ¿qué dice ahí? ¿Será condenado? Dice el texto. Ya está condenado. Y fíjate lo interesante que es el texto. Pero el que no cree ahora, ya ha sido condenado ¿cuándo? Ahora. ¿Por qué? Porque no ha creído ahora en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el peligro de perderse. Eso es realmente lo que sucede con los incrédulos. Se van a perder. Y piensa en tu papá, en tu mamá, en tu amistad, en tu esposa, tu hijo que es muy cercano a ti. Piensa en los compañeros de trabajo, piensa en cualquiera de los que están alrededor tuyo, mi amado hermano, que si no creen en Cristo se van a perder. ¿Has dimensionado alguna vez eso? ¿Has caminado en algún momento y ver a alguna persona y verlo y decir, esta persona va camino al infierno? Ahora el problema es que ¿qué es lo que haces después? ¿Verdad? Caminas, ¿verdad? Y dices, bueno, pues no me importa que ya estaba, ¿no? No, mi amado. El asunto no es principalmente que se mueran las personas. El asunto no es simplemente que te mueras. El asunto es que serás juzgado por Dios en el instante o en el momento que te mueras. Eso es lo verdaderamente importante. Las personas vamos a morir, pero el asunto principal es esto, es que las personas serán juzgadas por Dios. Mira cómo lo expresa el Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 36. Dice ahí el versículo 36. ¿Lo tiene? ¿Me ayuda, por favor? Dice el versículo 36, juntos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ya notaron ahora? Ese es el asunto. Mire, seremos o será juzgado por Dios todo aquel que no crea. Y mire nada más aquí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero, ¿ya notaron este pero? Este pero que es verdaderamente nos ponen en las alarmas. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que no quiere creer en el Hijo, ¿qué sucede con él?
no verá la vida. ¿De qué vida habla? Pues de la vida eterna. No verá la vida eterna, sino que, ¿qué dice ahí? La ira de Dios estará. Estará, dice ahí. Está sobre él. Y eso va a ser importante, mis amados, porque más adelante lo vamos a ver, cómo es que la ira de Dios está sobre el hombre, pero escucha esto, la ira de Dios está sobre todo aquel que no cree. ¿No se te hace algo increíble en tu mente decir, caray, la ira de Dios está sobre mi esposa incrédula, la ira de Dios está sobre mi hijo incrédulo, la ira de Dios está sobre mi vecino, sobre mis abuelos, sobre mis tíos que son incrédulos, la ira de Dios está sobre ellos? ¿No se te hace tremendamente así grande esta cuestión? ¿No te sientes compungido? ¿No sientes algo en el corazón? Yo pregunto nada más. ¿No sientes como que esto debería ser diferente para ti y para mí? Bueno, es bonito cuando uno está de este lado, ¿cierto? Gozando de las bendiciones de Dios, y ya tengo la vida eterna. Pues ya los demás no nos importan, eso sería la cuestión que deberíamos hacer, ¿no? Deberíamos considerar que si realmente amamos a las personas, porque esta es parte de lo que Dios nos manda hacer como hijos suyos, ¿cierto? Amamos a las personas y una manera de mostrar nuestro amor a ellos y principalmente es mostrándole quién es Cristo. Y entonces, escuche, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que hay varias cosas que quiero hablarte sobre este texto, estos textos que hemos hablado de Juan capítulo 3, tomando como base Juan 3:16, que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Así que perderse o perecer en estas porciones significa estar bajo la ira de Dios. Estar bajo la ira de Dios. Dios, mi amado hermano, está airado con el hombre. ¿Y por qué estaría airado? Bueno, quizás sea porque pues es un Dios enojón. Quizás sea porque pues es un Dios que anda, que es un aguafiestas y no le gusta que la gente ande riéndose por todas partes. No. Está en esa cuestión de ira porque han vulnerado su propia gloria. Hemos vulnerado su propia gloria. Quien es Él, no le reconocemos lo que Él es, sino al contrario, reconocemos las cosas creadas y no a Él. Lo valoramos a Él menos que otras cosas. Y ese es un gran conflicto. Y ya desde el inicio Adán y Eva no hicieron lo mismo. Cuando vieron ese fruto que era deseable, ¿qué prefirieron? ¿El fruto o Dios? Tomaron ese fruto, por lo tanto desvaloraron a Dios, al Dios de los cielos, y por supuesto en ese momento Dios les había advertido que si tomaran de ese fruto, entonces obviamente morirían, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando toman ese fruto, como desvaloran a Dios, entonces Dios los tiene que sacar de su presencia. ¿Por qué? Porque entonces han vulnerado la santidad de Dios, han vulnerado lo que Dios dice que es, lo han puesto a Dios como mentiroso. Entonces, mi amado hermano, su santidad es una función su ira es una función de su santidad. A nadie nos gusta que nos falten el respeto, ¿o sí? Si en los niveles humanos a nadie nos gusta que nos falte el respeto, imagínate a Dios. Es más, hay personas entre nosotros o hay personas en este mundo que le dejan de hablar a una persona para toda la vida por la ofensa que le hizo. Y todavía dicen que Dios te perdone porque yo no lo voy a hacer. Ahora piensa en la ofensa tan grande que le hacemos a Dios en su santidad. Su santidad es como Dios, en el sentido de que su Dios es eterno, ¿cierto? Su santidad, ¿cómo es? Eterna. Y nuestras ofensas hacia un Dios santo deberían ser también ofensas eternas. Entonces, su ira es una función de su santidad. Y si Dios no tuviera ira en absoluto, si Dios fuera un Dios así que, bueno, está bien, ya tírenme ahí lo que sea y díganme lo que sea, en esa comprensión de la ira, pues, entonces no habría juicio, no habría ni consecuencia por ningún pecado. Tendríamos un Dios débil, un Dios que no serviría para otra cosa, pues para pasearlo sobre las calles, total, ¿no? Pues tú lo paseas y él no dice nada. Pero el Dios nuestro no es así. Porque la ira de Dios se debe a nuestro pecado. Ese pecado que intercambia la gloria, lo glorioso, lo majestuoso, lo grande que es Dios por la gloria del hombre, por la gloria de las cosas creadas. Esa es la gran ofensa y la ira de Dios, por supuesto, se debe a ese tipo de pecado. Por lo tanto, quiero yo ponerte aquí en mente, si tú eres creyente en Cristo Jesús y
hay cosas que ocupan tu mente, tu corazón, tus formas, inclina tu corazón, que no sean Dios, entonces lo que estás haciendo es vulnerar su gloria, su santidad. Y por supuesto que entonces Dios, como Dios soberano, puede venir a tu vida a juzgarte en el sentido de crear en ti o buscar en ti que tú lo veas a Él. Y entonces por eso algunos, dice Corinto, están enfermos, están débiles y otros duermen, es decir, están muertos. Por eso, mi amado hermano, es tan importante, porque dentro de nuestra congregación pudiera ser que alguno esté debilitado o esté enfermo, justamente porque ha cambiado la gloria del Señor grande y soberano. Porque quizá, mi amado hermano, está vulnerando la santidad de Dios. Ahora, si eso hace con sus hijos, porque el juicio de Dios comienza ¿dónde? Por su casa. Ahora imagínate con respecto a quien no cree, en tu papá que no es creyente, o en tus hijos que no son creyentes, o en tus abuelos. Ahora imagínate la gran ofensa que le han hecho a Dios. Por eso es que justamente, mi amado hermano, la ira de Dios se debe al pecado de intercambiar la gloria del Señor por la gloria de los hombres. Y nadie en absoluto puede culpar a Dios por esa razón de su ira. ¿Por qué te enojas? ¿Le ha pasado? Que alguien le ofende y tú te enojas con él y todavía te dice, pero pues no te enojes. ¿Cómo no me voy a enojar si lo que me acabas de decir ofende mi persona, ofende mi familia, ofende a mi ser, ofende a lo que yo soy? Ahora, imagínense en esa dimensión, ¿quién le puede decir, no, no te enojes, Dios? No, o sea, pues tú eres Dios y tú eres un Dios perdonador, así que permítenos hacer. No, Él, por causa de su justicia y por causa de su santidad, Él, por supuesto que está airado. Nadie puede culpar a Dios por esa razón de su ira, porque está totalmente justificado, ¿eh? Es totalmente justa su ira. Es totalmente justo por lo grave que es cambiar su gloria por cualquier otra cosa. Eso es terrible. Y la ira de Dios, mi amado hermano, es terrible. Quiero decirte, la ira de Dios es terrible. Solamente piensa esto. Cuando nuestros padres, Adán y Eva, estaban en ese Edén, ¿qué conflicto tenían? No tenía ningún conflicto. ¿O sí? No dice, ay, me da mucho sol, mira nada más. Y tú, hazte para allá, que estás muy calurosa, ¿no? Y tú tienes tu termostato muy alto y yo muy, ay, no, hazte para allá. O sea, no había una cuestión de esta manera. Pero en el momento que intercambiaron la gloria de Dios por algo como una desobediencia, como ellos mismos, entonces Dios se muestra inmediatamente con su ira propia. ¿Cuál es esa ira? No, inmediatamente no les cayó sobre ellos, no los golpeó, no hizo nada más que sacarlos de ese lugar. Pero la ira de Dios es terrible. Es terrible en doble sentido, quiero decirle. Porque hay una ira que es venidera. La ira de Dios es venidera. Es decir, esa ira que vendrá no es la ira que ahorita experimentamos, que vamos a ver más adelante. Pero hay un día de la ira de Dios. Esa donde la palabra de Dios nos dice lo que va a suceder. Esa ira de Dios que va a ser o se va a derramar, como dice, como una copa así de la ira, ¿no? Así se va a derramar en el mundo entero. Pero escucha esto, la ira de Dios es tremenda porque hay una ira que será venidera cuando se manifieste el Señor Jesucristo por segunda vez. Acompáñenme, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9, en lo cual les pido por favor que nos pongamos en pie. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo. Dice así la escritura. ¿Lo tiene? Juntos. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pueden tomar su lugar. Ya notaron, mis amados hermanos, el apóstol Pablo dice, bueno, habla primeramente para los creyentes. Escuche, tú eres atribulado, pero Él va a venir a darte reposo cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, para los creyentes, los que aman, los que perseveran en el Señor, dice que aunque seamos atribulados ahora, el Señor va a venir a darnos ese reposo cuando se manifieste. Pero escucha ahora, dice, cuando se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, versículo 8, en llama de fuego, y escuche esto, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Escucha esto, ¿para dar qué cosa? Retribución. ¿Qué significará retribución? Para darles lo que les corresponde, para pagarles lo que corresponde. Escucha bien, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿A quiénes? ¿A quiénes va a dar esa retribución? ¿A las personas buenas que nunca han hecho cositas malas? ¿O solamente a aquellos que son los grandes violadores, los grandes blasfemos, los grandes tremendos? ¿A esos? Escucha esto, a los que no conocieron a Dios. A los que no conocieron a Dios, a los que no intimaron con Dios, a los que no creyeron en Él, a los que no son del Señor. Es decir, aquellos que han desechado al Señor y han buscado otras cosas porque no le conocen. Porque dice que al mundo vino y ¿qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas. Es decir, en otra parte dice que no le conocieron. Es decir, aunque lo vieron, aunque supieron que Él, simplemente no conocieron lo que Él es. Y estas personas, mi amado hermano, dice que va a retribuirles a los que no conocieron a Dios. Escuche la segunda cosa, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, no obedecen el evangelio. No dice que no obedecen al pastor, no obedecen las normas de la iglesia, no, al evangelio, a la palabra, a las buenas nuevas. A esos viene a retribuir. Escucha bien. Los cuales, versículo 9, ya notaron, aquí viene lo peligroso de no creer en Cristo, ¿verdad? Pero versículo 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Escucha ahora, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, quiero que usted note, versículo 9, sufrirán pena de eterna perdición. Ahorita lo veremos, pero escuche, excluidos de la presencia del Señor. Lo cual significa que a pesar de que este mundo está caído, está alejado de Dios, nosotros estamos dentro de este mundo y Él justamente está, o todavía su presencia está entre nosotros. La vemos su presencia entre nosotros. ¿Me explico? Aquí está el Señor trabajando en el mundo. Y escuche, su gloria de su poder lo podemos observar porque nuestra tierra sigue girando, ¿verdad? Siguen los días, los años, las estaciones, los animales, las aguas. O sea, todavía podemos observar esas cosas. Pero escuche, las personas que no conocieron a Dios, que no obedecen, sufrirán una pena de eterna perdición, excluidos totalmente de la presencia del Señor. Es decir, el Señor ahí, ¿verdad? No estará con su gracia, con su gloria, con su poder. Y si aquí dicen que para muchos este mundo es un infierno, ¿cómo será cuando Dios quite de ese lugar sus beneficios? ¿Notas lo terrible? Dará retribución a quienes no le conocen ni le obedecen. Y escucha, sufrirán pena de eterna. ¿De eterna? Escucha, ¿ya notaste? Es eterno el asunto. No es un asunto de unos días, de unas horas, de unos meses o de unos años. Es eterno, lo cual significa que nunca va a terminar. Por eso su ira es tremenda. Su ira es horrible porque está presente incluso hoy. Esta es la segunda forma. ¿Recuerdan? Hay una ira venidera, esa que va a ser, pero también hay una ira hoy. La ira de Dios todavía hoy se manifiesta, está presente en el día de hoy. Romanos capítulo 1, por favor, versículo 18. Romanos 1. ¿Lo tiene? Dice así. Ayúdame, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ya notaron? La ira de Dios dice ahí, ¿qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y si usted lee
todo el versículo, todo el capítulo 1 y el capítulo 2, usted va a observar cómo es que la ira de Dios está presente en este mundo. Los ha dejado a que hagan sus cosas, ¿no? Y la ira de Dios está justamente ahí, porque estos hombres, dice el versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Notan ahí donde está esa parte? ¿Para qué? Para pues que hagan. Dice, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Entonces su ira es horrible, es tremenda. ¿Por qué? Porque está presente también hoy. Ahora bien, los juicios que caen sobre la raza humana no son simplemente las consecuencias automáticas del mal comportamiento de los hombres. No significa que si haces cosas malas, entonces te suceden cosas malas. Es así como lo que se menciona como el karma. No es eso. No, eso es el juicio de Dios del que habla la palabra de Dios. Significa que hay una ofensa personal contra Dios. Hay una ofensa personal contra el Dios personal que te creó a ti. Y que su reacción contra nosotros es traer el juicio, traer juicio. Esa es una forma de su ira, pues, de su ira. Sí, no será esa que vendrá, pero ya Dios está en ese juicio, en esa ira, pues. ¿Notan lo que decíamos ahí de Juan? ¿Recuerdan cómo decía? Sino que la ira de Dios está sobre él. Así que la ira de Dios está presente hoy. La ira de Dios está presente al entregar a las personas a su libertinaje, a su pecado, a su esclavitud del mal. Y Dios dice que lo que está sucediendo es que están acumulando cada vez más ira cuando los entrega la ira. ¿Me ayuda? Capítulo 2 de Romanos, versículo 5, 2:5. Dice así, me ayuda por favor, versículos 5 y 6. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ya notaron lo que está sucediendo con tu padre, con tu madre, con tus hijos mientras no se arrepientan? Es que están atesorando para sí mismo la ira de Dios. ¿Para cuándo? Para ese día de la ira. Por lo tanto, entonces, ¿ya notas lo peligroso que es el peligro de perderse eternamente? ¿Notas en qué posición estábamos? ¿Notas en la posición en la que estábamos cada día que pasaba? Era, digamos, acumular cada vez más ira sobre nosotros, cada vez más y más y más y más ira para ese día de la ira. Y tus padres, tus hermanos, tu familia, tus hijos, tus abuelos que están fuera de Cristo, que no creen en Cristo, les está sucediendo lo mismo. ¿Qué te hace sentir eso? Yo te pregunto. Estarás como algunos, ¿verdad? Que dicen, ay, ya quiero ver cómo se deshacen al fulano de tal que es un tremendo, un bárbaro. O sea, si tú estás pensando en eso, no has tenido la misericordia que Dios ha tenido para contigo. Pero piensa también en ti, en eso que Dios te ha hecho al darte vida. Él también, por supuesto, que te trajo a ti. Y entonces esa ira ya no está sobre ti. La puso sobre su Hijo. Ahora bien, los juicios que caen sobre la raza humana, vuelvo a repetir, no son meramente karmas de lo que nos pasa. No. Como es una ofensa personal contra el Dios personal que te creó, y su reacción para con nosotros es traer juicio, y obviamente ese juicio está presente hoy en todos, y esa ira está presente porque entrega a la gente al libertinaje, a su pecado, a su esclavitud. Ahora, entregarlo, quiero decir, no significa que simplemente los lleve ahí, simplemente deja que caminen, como el bebé, ¿no? No sé si les pasó así con sus hijos. Los llevas de la mano y quieren jalarse, quieren correr. No, espérate, y te gritan y hacen berrinche. Y los sueltas y 2 pasos se caen.
¿verdad? Y se rompen la cabeza o se raspan, ¿verdad? Y voltean y todas te dicen, tú tuviste la culpa, ¿no? Bueno, en este sentido Dios dice, ¿quieres? Adelante, pero lo que estás haciendo es acumular cada vez más ira. Todo esto nos muestra que si somos rescatados de perdernos eternamente, de perecer, es porque el amor de Dios nos ha rescatado de su ira. Perderse o perecer significa que permanecemos bajo la ira de Dios porque no hemos confiado en Dios. Escucha, perderse o perecer significa que permanecemos bajo la ira de Dios porque no hemos confiado en Cristo, en el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, entonces, no creer es estar bajo la ira de Dios. Y esta es una situación aterradora, deberías considerarla. Observemos otra cosa. Juan 3:16 dice esto. ¿Me ayudan otra vez a leerlo juntos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, perderse también significa que si no tendrás vida eterna, no disfrutarás de esas bondades de Dios en el cielo, en el paraíso, en su morada, entonces significa que no tendrás esa vida, ese gozo, tendrás un tormento eterno. Tendrás un tormento eterno. Y quiero que pienses en el tormento eterno que va a experimentar todo aquel que no cree en Cristo y de lo que el Señor te ha librado. Apocalipsis 14:10, por favor. Apocalipsis 14:10. Vamos a leer versículos 9 y 10 para contextualizarlos. Y le pido por favor que nos pongamos en pie, si es tan amable. 9 y 10 de Apocalipsis 14, dice así juntos. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Pueden tomar su lugar. Bueno, el versículo 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, quiero que lo note usted, ¿no? Observe eso. Esto de perecer o de perderse significa también que esa ira será puesta en un gran tormento eterno. Ahora, esto es bastante duro, ¿cierto? Mire, será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero, versículo 10. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Es decir, es eterno, completamente eterno. Escuche bien. Perderse o perecer no es como algunos piensan dejar de existir. Ah, pues total, todos nos morimos y mira, se acabó. De hecho, hay algunos que sustentan que el infierno está aquí entre nosotros, que cada quien hace su propio infierno. Eso no es lo que dice la Escritura. Es permanecer en la existencia y sufrir los tormentos ardientes del infierno. Quien rechaza a Dios, está sucediendo esto, quien rechaza a Dios desconoce lo verdaderos o el verdadero horror del infierno. ¿Me explico? Esto puede deberse a que, primero, no crea que exista o que se convence de que el infierno es mucho mejor que el cielo, porque el cielo es aburrido. Eso obviamente se quiere convencer, lo cual pues no es cierto. Y no sé si han oído personas, ay no, ir al cielo, ¿para qué? Para que tengas ahí una túnica blanca y te pongan unas alitas y estés tocando todo el día una arpa. Y qué aburrido. Yo prefiero estar con los cuates. Yo prefiero estar con mis amigos allá en el infierno donde va a ser el pachangón. Están hablando desde su ignorancia porque no va a ser así. ¿Me explico? Ellos pueden convencerse. En realidad, lo que los pecadores en sí mismo no es que deseen el infierno, ¿eh? Un pecador nunca desea el infierno. Lo que desea es el pecado. Y ahí van a ser arrojados.
Entonces, mire, mi amado hermano, tú y yo era lo que deseábamos. ¿Quién de ustedes deseaba el infierno? No, yo quiero irme al infierno. No, o sea, simplemente cuando lo dicen de su ignorancia porque desconocen lo que es la escritura. Lo que buscábamos y lo que deseamos es el pecado. Y la gente quiere estar en el infierno, entre comillas, quiere estar, porque ahí se practica el pecado que aman, porque ahí está la oscuridad que desean, porque ahí está el lugar donde ellos se sentirían más a gusto. Pero lo que no entienden es que justamente dice Apocalipsis, dice que serán atormentados con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Entonces ellos serán arrojados. Apocalipsis 20, por favor, versículo 15. ¿Lo tiene? Ayúdeme, por favor. Vaya un poquito más rapidito para terminar a tiempo. Versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes no están inscritos en el libro de la vida? Los que no creen. ¿Y qué sucede con ellos? Escucha la palabra. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue. Notan la palabrita, fue lanzado. Significa que ahí nadie va voluntariamente. Nadie llegará delante de Dios. Bueno, ya sé que me toca ahí. Nomás dime el caminito y ya me voy por ahí, ya yo llego. No. Aquí el texto dice que serán lanzados. Nadie va a ir voluntariamente una vez que vea lo que realmente es el lago de fuego. Nadie. Los no creyentes, los que no creyeron en el Señor, los que no creyeron en Dios, estarán en ese lugar. Serán, dice ahí, ¿cómo? Lanzados. Apocalipsis 21, por favor. Versículo 8. ¿Me ayuda, por favor? Apocalipsis 21, 8. Dice así, juntos. ¿Lo tiene? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces ya aquí hablamos de una muerte segunda. De esta es la muerte segunda de la cual habla la Escritura. Ahora escucha, pero escucha bien lo que dice. ¿Quiénes estarán ahí? Tendrán su parte. Eso es lo que les corresponde. Mire, los cobardes e incrédulos. Así que si tú has venido jugando al cristianito, ajá, y no has con convicción delante de Dios y sujeción al Señor, ¿verdad? No lo has seguido, no has con convicción y con poder del Espíritu, no has hecho tus pecados a un lado, sino que aún lo sigues consintiendo, que te has acobardado frente a lo maravilloso que dice Dios y tus deseos, y que te has acobardado frente a aquello que Dios te dice y te has echado para atrás, que ya no quieres seguir al Señor o que simplemente está, esto es mucho, no, mejor ya no, yo ya mejor no, o eres incrédulo. Escucha la palabrita. Los cobardes incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen en Cristo, pero también los que no creen que Dios dice que es lo que es. Así que por eso estás, digamos, velo considerando, porque si tú de repente dices, no, sí, yo creo que me va a llevar a Dios al infierno, pero no creo que Él me vaya a dar, no creo que Él, vamos a usar los términos que usaron, no creo que nos vaya a dar pan en el desierto. No creo que nos vaya a dar carne en el desierto. No creo que vaya a abrir aquí el paso, ¿verdad? Para que caminemos. No. Yo mejor lo busco lo mío. Eso significa incredulidad. Y dice que esos tendrán su parte, su paga estará ahí. Y tú dirás, bueno, no soy yo abominable, no soy homicida, ¿verdad? No sé, poco fornicario, porque pues, pero poco, no mucho, en realidad no mucho, ¿verdad? Porque pues solamente veo algunos de lo que aparece ahí en TikTok nada más, ¿no? O sea, no quiero ir más para allá, pero ahí, hechicero, no, yo no le entro en esas cosas, ¿qué cosas, no? Idólatra, no, pues yo no tengo ningún ídolo. Y mentiroso, no, yo nunca he hecho nada malo. Bueno, dice ahí que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que por eso la ira de Dios es verdaderamente tremenda. Ese es el gran peligro de perderse eternamente, según Juan 3:16. Observa otra cosa, me vuelve a ayudar con Juan 3:16, dice ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, perderse o perecer significa la separación de la gloria de Dios. Es separados de la gloria de Dios. Otro término que la Biblia usa para separación, ¿cuál es? ¿Recuerdan? Muerte. Muerte. Por eso dice la muerte segunda, la separación absoluta de Dios. La muerte es separación, es decir, la división de una cosa que debe estar unida se separa. Eso se llama muerte. Así pues, cuando una persona muere, hay una separación de su ser interno con su ser externo. Su espíritu, pues, y su cuerpo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con este cuerpo externo? ¿Qué sucede? Nos meten ahí al lugar, ¿verdad? O nos creman, se descompone. Así que cuando los creyentes mueren para estar con Cristo, dice el apóstol en Filipenses, lo cual es muchísimo mejor. Pero los malvados, ¿qué sucede con ellos? Los que no recibieron a Jesús permanecen, sí, en ese lugar, en el Hades, atormentados hasta el día del juicio. Cuando el Hades entregue a los muertos que moran allí y serán juzgados según sus obras. Los no creyentes se van a ese lugar de tormento llamado el Hades y después serán llamados desde ahí y entonces sí sufrirán el tormento eterno. La muerte y el Hades serán entonces arrojados al lago de fuego, dice Apocalipsis 20, busque por favor, Apocalipsis 20. Versículo 13 al 15, del cual le pido que nos pongamos en pie, por favor. Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 al 15. ¿Lo tiene? Dice así la escritura. Juntos, ayúdeme. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pueden tomar su lugar. Así que fundamentalmente muerte es separación de Dios. Es separación de Dios. Es decir, las personas irán a ese lugar que no se encuentra en el libro de la vida, estarán o serán lanzados al lago de fuego. Andar en pecado es estar muerto. Es ser esclavo de poderes oscuros, estar separados de Dios, ser hijo de la ira, estar alejados de las promesas de Dios. Es para los que no creen. Y solamente quiero ponerlo de nueva cuenta. Piensa en lo que te sucedió a ti, de lo que Dios te ha librado, de ese gran peligro. Pero piensa en los que amas, en el peligro en el que están, ya ahora. Este tipo de separación es un alejamiento, es una hostilidad, un alejamiento de la vida y de la esperanza que tienen o pudieran tener en Dios. En ese sentido, todos nacemos muertos. En ese sentido, todos nacemos muertos. Nacemos por naturaleza muertos, separados de Dios. Efesios capítulo 2, por favor, versículo 1 y 2. ¿Lo tiene? Efesios 2, 1 y 2. Dice así, juntos, ayúdenme. Efesios 2, 1 y 2, juntos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, estabas muerto en tus delitos y pecados, lo cual significaba que esos delitos y pecados me mantenían alejado de Dios. Nadie que viva en pecado, aunque haya hecho una confesión de fe, aunque venga a la iglesia, aunque sepa los cantos, aunque sepa la Biblia completa, aunque predique, aunque cante bonitas alabanzas, pero nadie que viva en pecados y delitos va a ver a Dios. ¿Notas lo tremendo que es? Para reflexionar también nosotros. Observe lo que el apóstol Pablo dice sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Volvemos a regresar a Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, en segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses dice que cuando se manifiesta el Señor Jesucristo, segunda de Tesalonicenses 1, 9. Dice que
Yo leo un poquito el versículo 8, ustedes me ayudan con el 9. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Dice que cuando se manifiesta el Señor Jesucristo en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que piensa, mira, el pecado invita a separarnos de Dios. Y separarnos de Dios debería aterrorizarnos, ¿o no? El simple hecho de pensar en caer en un pecado o hacer un pecado, eso es que se te presenta, ¿a poco no? El pecado se presenta siempre bien sabroso, ¿o no? Por ejemplo, dice que el chisme, ¿no? Es como un bocado suave que entra a la boca, ¿no? Hasta refresca, pero después genera el problema. Pero ¿cuántos de ustedes dicen, ay, guácala, ¿qué fue ese el pecado? Ay, no, qué horror. Porque si no nadie pecaría. Por eso el pecado siempre se vuelve muy atractivo. Pero escucha, el pecado siempre te va a insistir o a invitar a separarte de Dios. Siempre te va a decir, es mejor este camino que Dios. Es mejor este pequeño bocado. Es mejor aquí, mira, en lo oscurito, ¿no? El marido se ha ido, ¿no? Entonces, por aquí, mira, vente, ven, disfrútame a mí. Pero, ¿sabe? Siempre te va a invitar a separarte de Dios. Y separarnos de Dios debería siempre aterrorizarnos. Por eso dice que cuidemos nuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. Que el solo hecho, mi amado hermano, de pensar hacer o algún tipo de pecado te haga, ay, hasta los vellos aquí se te ponga la piel de gallina y decir, no, porque yo sé que esto va a generar un gran conflicto de separación entre yo y Dios. Porque ahí, mi amado hermano, por eso, en la ira de Dios, en el infierno, en ese lago de fuego, en el infierno, las personas, quiero decirte, serán conscientes de la justa desaprobación de Dios para con ellos. Se van a dar cuenta que Dios los desaprueba completamente. Su desaprobación, es decir, su juicio, su castigo, estarán presentes en sus mentes para siempre. Dios no estará presente ahí en este sentido. Es decir, Dios no estará ahí con ellos en el lago de fuego, pero en este sentido, su compañía nunca la van a disfrutar. Hoy el mundo más o menos disfruta de la compañía de Dios, ¿no? De sus bondades de Dios, de lo bueno de Dios. Pero ahí no estará presente toda su belleza, ni tampoco van a disfrutar de su compañía. Tampoco van a disfrutar de su alivio, de su misericordia. Ahí no se va a experimentar, no. Si hay algún sentido en que la presencia de Dios se siente ahí como una fuerza sustentadora, será la presencia de su juicio en ira. Eso es lo único que ellos van a conocer de Dios. Es lo único. ¿Notas que leímos en Apocalipsis que estarán siendo atormentados delante de los ángeles y del Cordero? No significa que ahí va a estar. Significa que ahí los va a ver. Y ellos lo van a ver. Y van a estar observando. Pero escucha esto. Dios ahí no va a dar ninguna de sus bondades. Lo único que van a sentir con toda esa fuerza será la presencia de su juicio justo en su ira. A eso está destinado todos aquellos que no creen. Esos que se perderán, dice Juan 3:16. Esos que amas, esos amigos a los que no quieres hablarle, a esos amigos a los cuales te detienes para no decirle, a esas personas como tus hijos, tus familiares, tus abuelos, tus primos, no sé, pero eso es lo que van a experimentar. Aquí en este mundo Dios se revela de 1000 maneras cada día para con ellos. En el infierno, en el lago de fuego, los que perecen serán separados de toda obra buena de Dios, excepto esa obra buena de ira justa para con ellos. Otra cosa que podemos observar, ¿me ayuda otra vez en Juan 3:16, por favor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, en esta parte, si dice que todo aquel que cree no se pierde y tiene vida eterna, significa que la separación eterna es eterna e irreversible. Es irreversible. Ya no más que una persona que esté ya
fuera de Cristo, en el Hades, pues, en esa parte, ya no puede decir, no, y por favor, recen por mí, unos 15, 20 Padres Nuestros y otras oraciones, y además, pues también de dinerito, ¿no? Y ya hagan ahí para que yo salga de ese lugar de tormento y vuelva a otro lugar. ¿Sabe? Esa separación de Dios, esa muerte es eterna y es irreversible. Note ahí, quien cree tiene vida eterna. Por consiguiente, quienes no creen, ¿qué tipo de castigo tendrán? Eterna. Y no podrán pasar de ese lugar a otro lugar. Así de sencillo. Mateo 25:46 dice lo siguiente: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Escucha, e irán estos, refiriéndose a los malos, a aquellos que cuando no hicieron aquello que tenían que hacer, irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí está, solamente a esos dos lugares, no hay un tercer lugar, no hay un lugar donde te cueces ahí a fuego lento y ya cuando a alguien se le ocurra hacer alguna cuestión ya vas de un lugar a otro. No. O castigo eterno o vida eterna, nada más. Lucas 16:26 habla acerca de esta historia de el rico y Lázaro, y ya cuando ambos mueren, uno está ya en ese lugar, en el Hades, y el pobre Lázaro está en el seno de Abraham, ¿no? Y ese seno de Abraham hay una conversación, pero dice ahí, versículo 26, ¿me ayuda? Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Lo cual significa, mi amado, que no hay posibilidad de que quien esté allá en el tormento pase de este lado a no sufrir. Y viceversa. Quien está allá disfrutando de las grandezas de la gloria eterna, pues no puede pasar al otro lado. Entonces quiero que simplemente salgas así un poquito caray. Entonces, ¿cómo es eso que las personas dicen que se aparecen? ¿Quién se aparece en realidad? Pueden se disfraza hasta ángel de luz, que no se disfrace de yo, ¿no? O de ti, o de cualquier otro, para hacer caer a otros, o para mantenernos en la ignorancia. Entonces, fíjese, perderse significa ira, significa tormento, significa separación de la gloria de Dios y significa que será eterna e irreversible. Y quiero terminar. Pero la pregunta sería, ¿por qué todos pereceríamos? ¿Por qué todos nos perderíamos si no confiamos en Cristo? Bueno, el apóstol Pablo lo dice en dos textos que son sumamente conocidos por nosotros. Romanos 3:23, ¿recuerdan? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso era lo que éramos nosotros. Nosotros justamente estábamos en ese camino de perecer. Estábamos en ese grande peligro de perecer eternamente, por cuanto habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y el otro gran texto que nos da la respuesta es Romanos 6:23 del mismo apóstol Pablo, que dice al principio, en su primera parte, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merecemos. Pecamos y entonces necesitamos morir. Morir, obviamente, de manera no solamente física, sino también delante de Dios morimos. Todos hemos pecado y el pecado merece que perezcamos. O nosotros merecemos que perezcamos. Y la cuestión es, ¿pero por qué el pecado es tan grave como para merecernos la muerte? ¿Por qué sería tan grave? Bueno, que Dios no al final ya diría a todos, ay, mire, ya todos vénganse, ya están todos aquí conmigo, ya. Aquello era simplemente para espantarlo, como el papá espanta a su hijo que le va a quitar el teléfono porque no hace sus deberes y a la mera hora nunca lo hace. No, Dios no es así. ¿Por qué el pecado es tan grave como para merecer la muerte? Porque, escucha esto, es que Dios es la persona más digna de todo el universo. Su grandeza, su valor, lo que es Él es infinito, es totalmente infinito y eterno. Todas las cosas, de hecho, se miden por Él. Él es, dice, el principio y es el fin de todas las cosas.
Y de hecho dice también que todos dependemos de Él, ¿o no? Entonces, lo que sucede es que le debemos a Él perfecta confianza, perfecta lealtad, perfecta adoración, perfecto honor, perfecto respeto, perfecta obediencia, porque Él nos creó, Él nos hizo, Él nos posee, Él nos sustenta. Por lo tanto, cuando lo rechazas a Él, cuando desconfías de Él, cuando desobedeces de Él, cuando no quieres su cuidado, o cuando lo descuidas a Él y disfrutas de otras cosas más que a Él, todos son insultos infinitos porque Él es el tesoro infinito y grande. Y un insulto infinito o una vida de insultos infinitos merece un castigo infinito. Por eso lo decimos aquí y lo enseñamos y lo predicamos como advertencia para que huyas de esa ira de Dios y te acerques al amor de Dios a través de Cristo, que es la puerta. Significa que cualquiera de nosotros que se presente ante el trono de Dios como incrédulo, no va a decir, es que nadie me lo dijo, yo no lo sabía. Ya por lo menos sabemos que hoy sí lo dijimos, ¿no? Ya por lo menos quedó la constancia de que sí lo hicimos. Por eso, hoy es el tiempo propicio. Hoy es el día de salvación. Amén. La gran noticia de Juan 3:16 es que el amor de Dios nos rescata de su ira mediante la fe en Jesucristo. Cuanto más piensas en ello, cuanto más reflexiones en ello, más precioso se debe volver para ti Juan 3:16, ¿o no? Dios nos amó lo suficiente como para dar a su propio Hijo para rescatarnos de esa perdición, para que yo crea en Él y sea librado de ello. El infierno es una realidad que debe evitarse a toda costa, en serio. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó en sí el pecado de todos para hacer posible que los que crean sean salvos. Él se hizo maldición por nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, mi amado hermano, damos gracias a Dios que como pecador que merecía el infierno, por Jesucristo, por nuestro Señor, que se hizo maldición por mí, que sufrió un dolor tremendamente horrible para librarme de la ira venidera, me buscó y me dio vida. Y mientras haya tiempo para ti, para tus familiares, para los que amas que no conocen al Señor, Él también hará que ellos puedan apartarse del pecado y lo atesoren a Él por encima de todas las cosas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que tu tío, tu abuelo, tu hijo, tus padres, las personas que aman, que no creen ahora en Él, crean en Él y tengan vida eterna. Vamos a ponernos en pie. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse en nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias